ya pero vamos, pones Cabreritos Restaurantes, que ya lo he traído. Sí. Sí, es porque he hecho ya la máscara. Les voy a decir cómo se llama. Hay varios. Yo aquí no, pero están, hay tres y los tres tienen buena reseña. Es este, Recuela. Y de Recuela, también la R, o sea, la S, la R, Recuela, para contar. ¿Existe Recuela como palabra? A mí no me suena. Que van a Cataluña, bueno, sí, se viene ayer. Esto de España, que no hablan catalán. Pero bueno, a mí me parece. Te llaman luego ya. Recuerda cabeza. Muchas veces sí. Yo les he preguntado. No, ya he visto. Sí. Toda esta gente se va para allá pronto después. No filtra. Bueno, a ver si ¿Te imaginas eso? vamos. Estaría Y así, quería que estaba. A lo justo. Sí. Pero tú no eres Seth. Sí. Bueno, buenas noches, Patricio, no ha podido venir. Nuestro reemplazo. Muchas cosas raras suceden con los sueños y desde luego también con y fuera de ellos. Llegaba ayer de Madrid en el tren, veníamos con el tren, mi esposa y yo en tren, y en cada una de las estaciones la frase que se escuchaba a través de los altavoces era tenga cuidado, un tren puede ocultar otro tren. Esto me pareció muy fascinante. Respondía claramente a una lógica onírica, ¿no? Y a su vez, digamos, entrañaba la posibilidad de que en cada pequeña estación de Madrid hasta aquí el misterio estuviese acechándonos a punto de destruirnos, por otra parte, puesto que si un tren se oculta detrás de otro tren, todo es posible, todo lo demás es posible. Todo lo malo puede suceder. Incluso que uno haya tomado el tren, exacto, o el tren detrás del que se oculta el verdadero tren, con lo que su presencia en Salamanca no sería mucho más que, digamos, el remedio de una presencia que va a producirse realmente en otro momento. Dicho esto, y cumpliendo las funciones evidentemente de presentador, que creo que no me corresponden, naturalmente quiero agradeceros a todos por haber venido y gracias a Fabio por venir a conversar conmigo y a Rafa y a los chicos de la librería por darnos la oportunidad de estar nuevamente aquí. Para mí es muy importante esta librería. Siempre me he sentido muy en casa aquí, pero por los últimos años en los que, digamos, hemos estado todos
todos en mayor o menor medida confinados o bien pendientes de la posibilidad de que determinadas cosas que creíamos absolutamente inamovibles o permanentes terminasen, hace que, digamos, la posibilidad de que estemos aquí nuevamente, la posibilidad de tener ese tipo de diálogos adquiere una dimensión y un valor que no tenían antes. Para mí al menos los tienen y en ese sentido pues estoy muy contento de estar aquí. Estos días estaba pensando en el hecho de que uno de los problemas para hablar de libros como el Traumbuch y en general de los sueños es que en español tenemos una confusión entre los diferentes significados del sueño. A diferencia de otros idiomas, en español la palabra sueño designa al menos tres cosas distintas. Por una parte, lo que podríamos denominar el contenido onírico de los sueños, aquello que aquello a lo que nos referimos cuando le contamos a alguien un sueño. En segundo lugar, el acto mismo de dormir, que constituye además un tema muy importante en la actualidad y que todos queremos optimizar, algo absolutamente absurdo y que lleva, digamos, ciertas dinámicas propias del capitalismo, incluso al ámbito del rendimiento, de supuesto rendimiento de aquellas actividades en las que no habría rendimiento posible. Y en tercer lugar está el sueño como posibilidad o promesa o proyecto. Y pensaba, camino de Salamanca, que en realidad este libro que hicimos Fabio y yo, de alguna manera encarna las tres definiciones del sueño en español. Es tanto un proyecto, un deseo cumplido, como la expresión de una actividad fisiológica, al tiempo que, digamos, contiene algo propio del sueño, porque esto creo que debemos decirlo desde el primer momento, o decirlo, digamos, claramente desde el primer momento. Los sueños son reales. Esto no es un libro de relatos que fingen ser sueños, son sueños, son protocolos oníricos, es decir, registros de sueños reales que he tenido a lo largo de las últimas décadas. Con lo que en realidad, en algún sentido, el libro encarna estas tres dimensiones de los sueños y procura, digamos, tratar de responder a la pregunta de quién son los sueños realmente, para lo cual tal vez debiésemos comenzar contando cómo es que este sueño cumplido, que es el Traumbuch, tuvo lugar. Pero como naturalmente quiero que Fabio de la Flor se gane las habichuelas, voy a darle la palabra. Fabio de la Flor, al igual que los trenes, se esconde detrás otro Fabio de la Flor y creo que tenemos que escucharlo en este momento. No sé si me esconde, pero me lo he comido. Al otro Fabio de la Flor me lo he comido. En realidad, bueno, no tienes que pasarme la palabra, creo que podemos ir manteniéndola, ¿no? Los dos. Estoy muy de acuerdo con esas tres acepciones. Evidentemente ninguna de esas acepciones necesita mi aquiescencia, pero no solo estoy de acuerdo con ellas, sino que estoy de acuerdo en que el libro que hemos generado en realidad se adapta a las tres definiciones. Me interesa mucho y siempre me ha interesado en todo lo que has escrito, esa parte no ya onírica, sino en realidad verdaderamente, ¿cómo podríamos decirlo? Es verdaderamente delirante, ¿eh? Y eso me interesa cómo en realidad tu escritura está continuamente replicando las estructuras propias del sueño, ¿no? Donde las realidades se solapan, donde todo se yuxtapone, donde todo
de repente adquiere unas dimensiones y se dispara en direcciones que no habrías podido sospechar siquiera. Me gusta toda esa manera de caleidoscopio que tiene tu escritura, ¿no? No, obviamente no solo en este libro, sino en absolutamente todo lo que has ido haciendo, ¿no? Un poco como te comentaba, cuando me enfrento a ello, me enfrento siendo un grandísimo lector de tu obra, no un profundo lector de tu obra, no tanto un editor. Entonces, mi intención, mi ilusión, mi sueño es darle forma, ¿no? Y dotar de continente a todo ese grandísimo contenido que se despliega de una manera verdaderamente insospechada y casi siempre se escurre entre las manos y es literalmente imposible de asumir muchas veces. Y todo esto hablando de la narrativa. Pero claro, a esto, cuando el libro me llega, cuando el diario de sueños, el libro de sueños me llega, recuerdo ese gran libro que ha precedido también, cuya lectura, ya tercera o cuarta lectura, que es el libro tachado, me lleva a tener que asimilar, ¿no? No solo ya esa parte que tengo muy ya conceptualizada de tu narrativa, sino implementarla con el ensayo y al mismo tiempo un tercer ámbito, por decirlo así, que es el del sueño. Esa cosa que en el prólogo dices muy bonito, que es un sueño no se puede narrativizar, sino que simplemente hay que describirlo, ¿no? Es la única posibilidad que hay de comunicar el sueño, ¿no? Describirlo, no narrativizarlo. Y sin embargo encuentro en muchos de los sueños aspectos muy narrativizados que han acompañado en muchísimas hojas de muchas de tus novelas y de tus cuentos, sobre todo también, ¿no? Como en La vida interior de las plantas de interior, este último, donde se recopilan todos los cuentos, encuentro una similitud. Entonces, cuando tengo que hacer ese libro, me doy cuenta de lo tremendamente complejo que va a ser y de lo difícil, Sí. ¿no? Creo que ese tipo de cosas solamente se pueden hacer cuando uno, cuando digamos, en determinadas circunstancias, tanto personales como sociales, constreñidas como están por determinados condicionantes que todos conocemos, hacen posible, digamos, hacer incluso las cosas que aparentemente no tendría ningún sentido hacer. Cuando Fabio y yo, tras muchos años de ser yo lector de Lirio y desear formar parte del catálogo, de la editorial, pensamos o concebimos la posibilidad de hacer juntos el Traumbuch. No había librerías abiertas en ningún lugar del mundo. No sabía, las personas estaban confinadas, todos estábamos confinados. No sabíamos siquiera si tras el retorno de la normalidad, en el caso de que este se produjese, habría personas que tendrían interés en libros y no en, digamos, aquellos productos que en ese momento se nos decía que iban a reemplazar al libro, los audiolibros, los libros electrónicos, las teleseries y por supuesto la comida a domicilio, que constituyen el producto cultural de mayor relevancia de los últimos años, además de la fuente de trabajo de muchísimas personas, desafortunadamente. La inexistencia de todo aquello que en principio vendría a sostener la realización de un libro y además justificarla, parecía el contexto más adecuado para hacer un libro, a mis ojos y creo que también a los ojos de Fabio. En buena medida también debido a que, por una parte, dada la total y absoluta el total y absoluto desierto que estábamos atravesando en ese momento, no había muchas diferencias entre, digamos, triunfar o fracasar. Esta siempre es la mejor de las circunstancias, en realidad. Por otra parte, sí había naturalmente diferencias entre hacerlo bien y hacerlo mal. Quisimos hacerlo bien y creo que lo hemos hecho bien. Pero no había diferencias entre, digamos, que las cosas fuesen bien o que fuesen mal, por
por otra parte, en algún sentido no podía ir peor. Y, y, y fue, creo yo, al menos a mis ojos, como una especie de piedra lanzada hacia a un lago que no podía ver a través de la bruma. Es decir, hacer un libro para apostar por el hecho de que tras los acontecimientos que estaban atravesándonos, los libros importasen al final, digamos. En ese sentido, también hay una dimensión de sueño como apuesta que estaba en juego allí. El libro tiene una pequeña prehistoria que tal vez merezca ser contada. Cuando yo era muy viejo, yo comencé siendo un... Cuando era niño tenía más o menos 60 años de edad, tal vez algo más, ¿no? Anciano conservador. Luego fui invirtiendo el reloj temporal. Cada año soy más joven, como es evidente. Y en cualquier momento comienzo a usar pañales otra vez. Cosa que complicará mucho las presentaciones, me temo. O quizás la hospitalidad de los amigos se verá puesta a prueba. Pero es lo que hace falta. Creo que no voy a ser el primero de los autores que se ven en esas circunstancias, pero cuando yo tenía unos 14 o 15 años y a raíz de sueños muy, muy potentes que había tenido y que no podía explicarme, así como, digamos, debido a la influencia de Kafka y otros autores que eran y son muy importantes para mí, pensé que tal vez fuese interesante anotar los sueños y luego utilizarlos para hacer literatura. Y lo que descubrí, creo que lo cuento en el prólogo, es que no podía hacerlo. En realidad, de alguna manera, los sueños son la literatura por sí misma. Descubrir esto a esta edad en que estaba comenzando a escribir supuso para mí una especie de revelación, en el sentido de que me obligó a tener que pensar en cosas en las que he estado pensando hasta la actualidad, cosas como preguntas como qué es exactamente la literatura, y qué clase de cosas determinan que algo, incluso el protocolo onírico, sea denominado literatura, y en particular, y aquí está la conexión con el libro tachado, diría yo, que has visto con mucha claridad, la pregunta de quién es el autor. De hecho, la gran pregunta, diría yo, en relación con este libro y en relación con los libros de sueños en general, es quién es el autor. Una respuesta que yo ni siquiera puedo formular en relación con mi propio libro de sueños, puesto que efectivamente los sueños me pertenecen en algún sentido, pero forman parte de la producción de alguien que no soy yo del todo, o que soy yo sin el control, sin las restricciones que suponen la vida consciente. Casi podríamos decir, soy yo en pijama, si no habituarse a dormir desnudo, como Marilyn Monroe. Mi esposa aquí no me deja mentir. El caso es que, como digo, no fui capaz de convertir estos sueños en literatura, y si bien aparecieron en algunos relatos, en algunas novelas, pienso específicamente en el espíritu de mis padres que subiendo la lluvia, donde aparecen algunos de estos sueños. El caso es que, digo, no pude hacer nada con ellos, y me preguntaba si alguna vez podría. Años después, sin embargo, y muy recientemente, creo que comprendí que se trataba de una cuestión de distancia, que lo que conformaba la literatura, al menos en mi experiencia, era una determinada distancia entre el autor y el lector, que podía ser manipulada con efectos estéticos mediante la modificación de, digamos, tres elementos
claves en los relatos que son la voz del autor, que compone la voz del autor definida en términos de más banales de la persona de la iniciación, el tiempo verbal y el tiempo de la narración, con estos tres factores, jugando con esos tres factores sobre el material onírico real, se hacía posible conformar un libro que al mismo tiempo que, digamos, no me denunciase, no me revelase ante el lector, permitía, a mis ojos al menos, que estos relatos tuviesen el espesor de una cierta literatura. Ahora bien, nuevamente está la pregunta de quién es el autor y está la pregunta de quién es, de cuánto revela de sí mismo, que es una pregunta clave cuando uno está, digamos, como en este caso, contando algo que posiblemente ni siquiera se atreviese a confesar a sus padres, digámoslo así. Y que sin embargo posiblemente sea mucho más reveladora acerca de quiénes somos que muchas otras cosas. En ese sentido yo diría que ese es el libro más personal que he escrito. Y que posiblemente sea mejor en virtud, sobre todo, de que no lo he escrito. Es decir, por una parte es el libro que más tiempo me ha tomado escribir, 30 años. Por otra parte es el libro que no está, el único libro que he escrito que nos ha atravesado por, digamos, las torpezas y los prejuicios de la vida consciente. Emerge una especie de fuente oscura que uno no, o sea, que yo mismo no sabría definir, incluso aunque evidentemente llego a ella todas las noches, o casi todas las noches. Hoy creo que vamos a dormir poco, pero bueno. La psicología es muy difícil. Sobre todo hasta ahora. Dice, uno de los sueños, dice, estaba estudiando idiomas en Barcelona y mi profesora me citaba después de la clase en un bar. Allí nos encontrábamos con Jorge H. y Alan P., que se sentaban a nuestra mesa. Mi profesora nos contaba que había estado en Templaria, en la provincia de Oviedo, e iba a describirnos el lugar cuando H. la interrumpía para comentar que debía 1.500 millones de dólares y para pedirnos que le ayudásemos a arrancar su coche. Yo, que había estado esperando la oportunidad de hablarle de mi proyecto sobre copy y pedirle su colaboración, comenzaba a empujar el automóvil y al hacerlo pensaba que siempre es así, que los escritores empujamos el coche de los editores, incluso aunque ellos no vayan a reconocerlo nunca. El libro está lleno de este tipo de cosas. Me gusta en el propio comienzo de ese dice, a sus dificultades para conciliar el sueño debemos posiblemente una parte considerable de la obra de Frank Kafka, cuyo insomnio, sobre el que escribió reiteradamente en su diario, lo sitúa en la constelación singularísima a la que pertenecieron también Yuna Barnes, Saul Bellow, Albert Camus, Marguerite Duras, André Gide, Vítor Gombrowicz, Osip Mandelstam y otros. Me gusta esta. Dice Fyodor Dostoyevsky, por el contrario, solía dormir profundamente, o eso temía. Por las noches dejaba una nota al pie de su cama indicando que si no despertaba no se le debía enterrar de inmediato. Y algo similar hacía Hans Christian Andersen, quien colocaba en una mesilla junto a su cama un papel con la frase «parezco muerto, pero no lo estoy». Al autor de La Reina de las Nieves le preocupaba especialmente ser enterrado vivo. Siendo ya anciano, ordenó que se le cortasen las arterias tras su muerte, como Raymond Russell, quien dispuso en su testamento que se le hiciese un largo corte transversal en una de las muñecas por la misma razón. Quizás ambos conocían el caso de Nikolai Gogol, quien, 15 años después de su muerte, las autoridades del cementerio moscovita en el que fue sepultado descubrieron que por la forma en que yacía el esqueleto, según algunos, y por los rasguños en el interior del féretro, de acuerdo con otra versión de la historia, el autor del capote había sido muy posiblemente enterrado vivo. Hay una, ¿no? Esta esta quizá cuarta acepción del sueño como muerte también, ¿no? Y este librarnos, en realidad el libro también al final se convierte en una manera de exorcizar
esos temores. Quizá parezco muerto, pero no lo estoy, ¿no? El libro en sí. Bueno, de hecho, sería magnífico que de estos relatos se dijese, del autor de estos relatos se dijese que no estaba muerto, sino que estaba de parranda. Um, hay mucho de celebración, efectivamente, de estos, de cosas que hacemos cuando estamos, de las cosas que nos permitimos hacer y decir y pensar cuando estamos durmiendo. Efectivamente, hay autores que tenían, tanto autores insomnes como autores que tenían terror de ser enterrados prematuramente. Raymond Roussel, a quien mencionabas, le sucedió algo bastante singular. Murió, no sabemos si por causa de una sobredosis o porque se suicidó en un hotel en Palermo. Hay una magnífica crónica de Bernardo Sciascia sobre esto, y que publicó Galonero en español ya hace algunos años. El caso es que a Roussel no le cortaron la vena de un brazo para comprobar que estaba definitivamente muerto, sino que hicieron una cosa bastante peor, que es embalsamarlo. Era verano en Sicilia y tenían que hacer algunas pericias policíacas antes de, digamos, mandar el cuerpo a Francia, y como esto era imposible con el cadáver de otra forma, lo que hicieron fue embalsamarlo. Lo que nos lleva a pensar que si no estaba muerto por entonces, al final del proceso del embalsamamiento estaba bastante muerto, bastante más muerto que antes. Efectivamente, hay un componente de intriga en los sueños, o un componente de misterio que nos intriga tanto como nos intriga la muerte. Y Nabokov, que escribió también su libro de sueños, tenía la teoría de que en realidad los sueños constituían una especie de acelerador temporal, una especie de máquina del tiempo que nos permitía avanzar y retroceder en hechos en hechos reales. Es decir, la teoría basada a su vez en un libro de otro autor era que cuando soñamos, por ejemplo, que vamos a trabajar, vamos a la escuela, por ejemplo, sin pantalones, que es un sueño que yo tenía mucho cuando era niño. En realidad, un día vamos a ir a la escuela sin pantalones, es decir, o alguna vez fuimos sin pantalones a la escuela, solo que lo hemos olvidado. El sueño permitiría avanzar y retroceder en la línea temporal de una vida, y por consiguiente habría que tomarlo muy en serio, puesto que cuando estamos en un sueño donde nos sucede determinada cosa, esto nos va a suceder. Hay una cierta ingenuidad en la teoría de Nabokov, en mi opinión, en primer lugar porque desde luego lo que te pasa en el sueño te pasa realmente, es decir, no hay... si sueñas que vas sin pantalones a la escuela, la humillación que sientes, al menos durante el sueño, es tan poderosa como lo sería en la vida real. Por otra parte, tan solo un auténtico convencimiento acerca de la solidez y la coherencia de la vida real, que yo personalmente no tengo, permitirían pensar que lo que hemos soñado no es real en comparación con lo que, digamos, nos sucede cuando vamos efectivamente a la escuela sin pantalones. Por otra parte, sin embargo, la teoría de Nabokov puede tener un punto de realidad, por cuanto a mí me ha sucedido con estos sueños que muchas de las personas de las que hablan, los sueños son personas que he acabado conociendo y de las que he acabado siendo amigos. Es decir, hay algo en el sueño que leías, cuando yo soñé esto que cuento en ese relato, no conocía a las personas que aparecen en el relato, pero las conocería años después. Lo que, digamos, supone otra pregunta en relación con los libros de sueños, que es hasta qué punto puedes, al margen de que vayas a exponerte mucho o poco, hasta qué punto puedes involucrar a los otros. Y es algo que, digamos, tuve que pensar más o menos detalladamente antes de darte el libro. Lo que hice fue, y los lectores lo verán, si tienen la oportunidad,
fue utilizar solamente el nombre de pila de determinadas personas, y de aquellas personas muertas ya o realmente muy públicas, solamente utilizar el nombre, el apellido. Esa pequeña regla funciona, a mis ojos, para, digamos, también establecer cierta distancia y evitar que las personas se sientan realmente afectadas por lo que el sueño dice acerca de ellas. Aunque desde luego es evidente que cada vez que alguien sueña con nosotros y nos lo cuenta, nos sentimos profundamente violados, ¿no? Convertirnos en el personaje de la narrativa de otra persona, aunque sea la narrativa onírica, es algo muy desconcertante. Hay también una dimensión temporal o histórica en los sueños. Estaba pensando cuando daba el ejemplo de ir a la escuela sin pantalones. Intentaba pensar en la posibilidad de, digamos, un sueño en el que alguien fuese al trabajo sin pantalones. Estaba pensando, digo, que posiblemente estos sueños no signifiquen nada para nadie dentro de 10 años, en la medida en que la gente ya no vaya a trabajar en ningún sitio, o a trabajar en su casa, como hacemos todos. Quizás el home office suponga una alteración de las prácticas oníricas, por lo menos del contenido onírico, a la que tenemos que prestar atención. Es, como decías hace un momento, un libro que conecta bien con el libro tachado y al mismo tiempo un libro único, en más de un sentido. Y desde el primer momento quería que fuese un libro único. Y creo que el artefacto físico, el objeto físico que concebiste a partir del material de los sueños lo hace realmente único. Incluso aunque el libro fuese banal, que espero que no lo sea, el hecho de que sea, además de un libro, un objeto, y que ese objeto se pueda desplegar y se pueda torcer y deformar, le otorga una dimensión única. Al tiempo que provoca una pregunta que es una pregunta habitual en los sueños, pero no tan habitual cuando vamos a una librería, y que sin embargo es una pregunta que me han hecho varias personas, que es, ¿qué coño es esto? Al ver el libro desplegado, pues muchas personas han preguntado si era realmente un libro, qué clase de cosa era. Y me gusta mucho que el desconcierto que sentimos ante determinadas situaciones en los sueños también se reproduzca a la hora de tener este libro de las manos. Es difícil en un contexto en el que, digamos, hay tanta producción de libros, encontrarnos con un libro que realmente nos sorprenda, incluso desde su aspecto exterior o de la forma en que lo usamos. Para que sea realmente especial se requeriría, por una parte, que tuviésemos un total extrañamiento del objeto libro, casi como si fuéramos Gurk en la novela de Eduardo Mendoza y llegásemos a la Tierra sin saber nada, situación que hasta donde yo sé solamente afecta a influencers, o que evidentemente nos tomásemos el tiempo y el esfuerzo y el amor por el libro para hacer del libro algo único y especial. Y creo que es algo que hemos hecho, que hemos conseguido, ese tiempo hemos conseguido encontrarlo entre los dos para hacer que este libro sea muy, muy particular. Hay gente muy gracioso, porque eso, el libro se despliega, tiene en sus páginas centrales, en sus cubiertas, troquelado. Sí, un pop-up que llaman. Entonces, voy a montarlo y Fabio lo hace muy bien, a mí me cuesta horas hacer esto. No, tiene instrucciones en la segunda página. Es muy gracioso porque creo que la primera persona a la que se lo enseñé ya lo hago de una manera muy... La criatura acaba de destruir a su creador. En fin, es así como queda el libro. Ahora explico un poco la genealogía de él y tal, pero había mucha gente que lo primero que hizo fue preguntarme, claro, la gente lo veía y decía, hostias, es un sujetalibros. Y uno solo sujeta el libro que tiene en medio, no puede sujetar a ningún otro más, no crea eso. En realidad es una especie como de pequeño figurat, es un tipo de pop-up muy lógico y muy normal,
De hecho, está muy emparentado con un problema matemático de Sierpinski, que demuestra, es una teoría de triángulos, y en realidad es un libro, o este pop-up, este desplegable, que viene un poco, en realidad, también a hablar un poco de la genealogía de nuestra amistad, ¿no? Creo que el día que nos conocimos acabamos en mi casa allí en Madrid, donde mi hermana tiene una colección de unos 600 o 700 pop-ups. Así que es algo con lo que he trabajado mucho y he visto mucho y he tocado mucho, ¿no? Y sobre todo hay grandísimos, en realidad no los llaman ni siquiera editores, los llaman ingenieros de papel, ¿no? A Cubasta y a toda la gente que han sido verdaderos maestros de estas cosas, ¿no? Son ingenierías absolutas. Obviamente esto es posiblemente uno de los pop-ups más sencillos que se puedan hacer. Pero venía a refrendar esa idea que hablamos antes de qué continente podría contener el libro de los sueños, ¿no? Y rápidamente lo que pensé en cierta medida era que tenía que tener volumen, ¿no? No solo para contenerlo, sino que además debía cifrarse en varios planos diferentes. Siempre que empiezo a editar o a diseñar y todo eso, siempre trabajo con papeles raros, con papeles muy diferentes. Hice que me trajeran como unos 40 o 50 pliegos diferentes y lo que más me importaba era cómo el papel se iba a plegar, no qué es lo que iba a quedar impreso ni qué es lo que iba a estar, sino cómo las estrías donde se doblan los papeles, ¿no? Las aguas que dibujaban, etcétera, era lo que más me preocupaba. La segunda cosa que más me preocupaba es que lo que quería era hacer un pop-up que no tuviera que pedir a China y que lo pudieran hacer aquí al lado y que además tuviese una, o sea, su copia fuese industrial, es decir, que todos podemos hacer un pop-up en casa, puedes hacer una copia, 2 copias, ¿no? Por lo general imprimes el libro en tu impresora, le pides a tu abuela que cosa los papeles y luego tú con tus tijeritas pues te haces un pop-up de mayor o menor dificultad. Pero lograr este pop-up de manera serializada, es decir, que se pudiera reproducir industrialmente, era lo que no había visto nunca. Es decir, he visto muchísimos libros de pop-up, como ya he dicho antes, ninguno con un pop-up en la cubierta. O sea, no... Y eso no es que sea raro, es una locura en realidad. Y es una estupidez, porque juega en contra de absolutamente todo. Es decir, juega en contra de colocarlo en las estanterías, juega en contra de cómo se va a encontrar con los otros libros, ¿no? En la colocación, cualquier pestaña, cualquier cosa que sobresalga, va siempre a representar un problema. Y hemos tardado casi 1 año y medio, 2 años en hacerlo, porque todos estos problemas han tenido que irse solventando poco a poco, ¿no? Sí, hay una cosa genial que es que cuando Fabio llegó con este diseño, que es, como veis, una belleza, yo le dije, por supuesto que sí, no había más los imprenteros no querían hacerlo. Y luego sencillamente no había más papel o cartón. La mayor parte del cartón en Europa está yendo a parar a cajas de pizza y pedidos de comida a domicilio. Esto es real. Y de hecho casi dice mucho más acerca de nuestra sociedad que estemos utilizando el papel no en libros sino en cajas de hamburguesas. Y precisamente pone al libro, creo yo, o a libros como este en un lugar de resistencia que a mí me gusta mucho. No solamente de resistencia a la transformación de bosques completos en envases descartables, sino también a ciertas inercias y dinámicas, no solamente de la industria editorial, sino también de los lectores. Creo que quienes somos lectores más o menos habituales, tendemos a prestar poca atención al carácter físico de los libros. Leemos un libro, luego cogemos otro y vamos a por otro y así. Y en buena medida también porque la producción industrial de libros no nos ofrece mucha alternativa
La mayor parte de las veces las diferencias entre un libro y otro son la portada, puesto que los textos de contraportada son los mismos y son los mismos las frases de apoyo, lo mismo las fajas y demás. A menudo también el contenido es exactamente igual al libro anterior que hemos leído. Precisamente para alguien que como yo se mueve tanto como autor como lector entre dos mundos por completo distintos, el mundo de la pequeña edición y el mundo de la edición industrial de editoriales como Alfaguara. El producir un libro único se convierte en una especie de auténtica obsesión. Ricardo Piglia decía una cosa muy hermosa, decía, un autor nunca olvida la sensación, el cúmulo de sensaciones que tiene cuando ves su nombre impreso en la portada de un libro por primera vez. Esta especie de acontecimiento privado no tiene mucha importancia para otros, pero para uno es fundamental. Y a continuación dice Piglia, a partir de ese momento lo que un autor tiene que hacer es que cada nuevo libro no sea para él y para los demás un libro más. Y creo que es algo que para mí es fundamental, que el siguiente libro no sea un libro más. Y en ese sentido, este es un libro que no es un libro más de ninguna manera. Para bien o para mal, no es el mismo, no es igual. Hay un efecto psicodélico que conseguimos lograr, que consiste en darle la vuelta así. Si lo miráis con la suficiente intensidad, a continuación vais a votar lo que yo os voy a decir. Que no es lo que habéis votado. Por lo menos no el león, pero es maravilloso para mí, al menos, y no solamente como autor, sino también como lector, tener un libro en las manos al que pueda darle vueltas, al que hay un placer táctil que a veces perdemos en relación con los libros, que solamente recordamos cuando un libro tiene un papel especial o cuando el papel tiene una porosidad específica. Y nuevamente se trata de hacer un libro único, una única presentación, una única entrevista, un libro único en más de un sentido. Ojalá sea también para los lectores un libro único. Es difícil imaginar a alguien que no fuese a considerarlo un libro único, también en el sentido de que pone de manifiesto que, como se dice al final del libro, su autor está completamente chiflado. Y creo que dice una cita de un cómic, termina diciendo, el colofón dice, sabía que estabas como una cabra, pero este sueño ya es de puto retrasado. Entiendo por qué no tienes novia. Si creyera en el sistema penal, llamaría a la pasma ya mismo. Les diría, venid a enchironar a este tipo, es un lunático peligroso, enterradlo vivo, no sé, que no vuelva a ver la luz del sol jamás de los jamases. Pero por suerte para ti, no creo en el sistema penal, como sabes. Esta cita en realidad contrasta deliberadamente con las citas que abren el libro, que para mí son dos citas muy fundamentales, incluso en su complementariedad. La primera es de Paul Valéry, que dice, quien desee contar su sueño debe estar infinitamente despierto. Pero a continuación dice Ortiz de Montellano, pero si sueñas despierto es que estás dormido. Si te sueñas despierto estás dormido. La idea de que que también hay un fingimiento o una ilusión en el hecho de que en la soltura con la que hablamos acerca de los sueños como algo que tiene lugar en otro sitio y no está profundamente imbricado en la realidad de una manera o de otra, es también un sueño en el sentido de ilusión, digamos, ¿no? De modo que este libro viene, digamos, en algún sentido a culminar esta especie de progresiva, este progresivo asalto a la literatura, esta progresiva destrucción de la literatura que supone
ha supuesto mi trabajo hasta ahora. Libro tras libro, la apuesta ha sido por dinamitar una convención o por poner en cuestión un asunto. Pero desde luego creo que no podría ir mucho más lejos de este libro. De tal manera que posiblemente el próximo libro me encuentre contando una historia personal, quizás incluso sea un manga. Se me da muy bien dibujar gente con los ojos grandes y ¿cuáles son las tendencias actuales? Un crimen real, voy a escribir sobre un crimen real. Es incluir las muchas cosas que el mundo hace para demostrarnos su escasísima coherencia y su falta de sentido en general. Al margen de lo cual, efectivamente, como decías antes, hay un porcentaje de delirio en todo lo que he escrito, pero ese porcentaje de delirio tiene antecedentes también en literatura. Pensaba, mientras hablaba de esta especie de milagroso rejuvenecimiento que me afecta prácticamente desde que nací. En el caso de Ferran Levín, el escritor, grandísimo escritor español, que contaba recientemente que hace algún tiempo descubrió un poco por casualidad que en su partida de nacimiento, que él había leído siempre mal su partida de nacimiento y que no es que había nacido en 1947, sino en 1941, y que había una mancha de café en la partida de nacimiento que había impedido leer correctamente la fecha de su nacimiento hasta ese momento. El descubrimiento de que tenía 6 años más de vida lo ponía ante la dificilísima situación a su edad, además de tener que decidir qué hacer con ellos. Y en cualquier caso creo que ha decidido no hacer nada, o mejor dicho, ha decidido seguir siendo durante esos 6 años tan joven como es ahora su edad provecta. Y los sueños se cuelan en la mayor parte de nuestras conversaciones. Las más interesantes son aquellas que tienen esa dimensión, y no la cosa banal de hay una forma banal de hablar de los sueños, una forma banal de contar sueños, y que es la que, digamos, llevó a Proust a decir, cuenta un sueño y pierde un lector. Hay algo en los sueños que se cuela en la mayor parte de nuestras situaciones, mucho más de lo que somos conscientes, y creo que ese es que este libro viene a hablar de eso también. Y nuevamente a poner en cuestión las ideas que tenemos tratado en el autor. ¿Es este un libro de Patricio Pron? Un lector banal o, digámoslo así, no, un lector pragmático y un sociólogo de la literatura dirían, es un libro de Patricio Pron porque aparece el nombre de Patricio Pron en varios sitios del libro. Pero es una respuesta un poco insatisfactoria. Y por mi parte, digamos, prefiero no responder a la pregunta de si es un libro mío o si no es un libro mío. Es un libro de alguien que soy yo y al mismo tiempo no soy yo. Y en ese sentido es un libro enormemente sincero y, como decía, es tal vez el libro más personal que podría haber escrito. Mi psiquiatra no lo ha leído todavía. Estoy pendiente de su lectura. Eso sigue siendo tu psiquiatra. Por eso estoy aquí. Lo mismo no hubiese podido estar si hubiese leído antes el libro. Pero es magnífico poder haber recorrido con la producción de este libro las múltiples acepciones que tiene la palabra sueño. Desde ese acto físico en el que, como cuento en el prólogo, creo, le arruiné la noche a numerosas novias, encendiendo la luz para escribir el sueño rápidamente antes de que me lo olvide, hasta el momento en que, digamos, hay un objeto físico que constituye una especie de realización de un proyecto largamente acariciado y anhelado. Hemos conseguido además
dignificar la muerte de varios árboles. Había un escritor alemán, no recuerdo su nombre ahora, que decía, realmente la literatura tiene que ser algo importante. O sea, tienes que pensar que destruimos bosques por esto. Y me atrevería a decir que de todos los bosques que personalmente he destruido, desde el que más Hubo me un gusta, fantástico tuit que se hizo viral que decía: me gustó mucho la novela, pero prefiero el árbol. ¿No? Pero me gustó mucho más el árbol. La novela no está mal, pero el árbol estaba fenomenal. Lo mismo se podría decir de muchísimos libros, naturalmente, pero también se podría decir de los tal vez no se pudiese decir de los códices medievales y de otros, los manuscritos. Ah, Ayer estaba leyendo un ensayo largo acerca de códices medievales que revelaba, bueno, esas son las cosas con las que yo me entretengo, como veis. Estoy muy al tanto de la realidad. Soy una persona que vive inmerso en la actualidad medieval. Incluso ya lo medieval me parece un poco demasiado moderno. A mí es más como hasta el siglo V aproximadamente. Soy de los que consideran que después del Imperio Romano todo fue peor, excepto por la penicilina, creo. Pero leía que para hacer una Biblia se requería el pellejo de 500 cabras, 500 ovejas o cabras. Me resulta difícil visualizar 500 ovejas, no soy capaz de imaginar dónde caben, ¿no? Si caben en un estadio, si caben en una librería. Tiendo a creer que las ovejas no se dieron voluntariamente su pellejo para la confección de los libros, lo que significa también 500 ovejas muertas. Es un precio enorme para pagar, a pagar por un libro. Y creo que deberíamos pensar más a menudo en el precio que uno paga por los libros. No solamente por el precio físico, sino por el precio de tiempo y por el tiempo de vida que uno destina a los libros. Es algo en lo que yo pienso continuadamente y que me lleva a no querer hacer perder el tiempo a los amigos y las amigas que se toman el trabajo de editar mis libros y además y a quienes tienen el mal gusto de leerlos. Y creo que es algo que, pero creo que es algo en lo que deberíamos pensar, sobre todo ahora que tenemos un tiempo recobrado en algún sentido, tras el tiempo suspendido de la pandemia, digamos. Por ejemplo, este libro es carísimo. ¿Cuántos 17, 60? Muchísimo. Es carísimo, en realidad. Es extraordinariamente caro. También eso le otorga cierta excepcionalidad. Deberíamos pensar que si ese producto de las noches de 30 años, debemos pensar cuánto cuesta, cuánto costó cada sueño. Sería bonito. Sería, en aras de la rentabilidad que se supone que tenemos que incorporar también a la dimensión onírica. Creo que hay como unos 65 cuentos. Sí. Sería como, ¿a cuánto sale la hora de sueño de Patricio Prone? Posiblemente sea una migaja de Bitcoin, ¿no? Algo que no existe. Es fascinante cómo en realidad nuestra cultura, obsesionada por la materialidad, en lugar de pensar en cómo optimizar, digámoslo así, la dimensión, en realidad hubo un periodo en el que pareció que nos dirigíamos hacia la idea de tener sueños más interesantes, que no es un mal objetivo, aunque desde luego es un objetivo inalcanzable. De momento no tenemos las herramientas para, digamos, hacer que nuestra vida, nuestros sueños sean más interesantes. O digan menos acerca de nosotros. Tenemos sí, al parecer, ya las herramientas para leer los sueños. Pero la mayor parte de la cultura va dirigida, los esfuerzos empresariales van dirigidos a o bien rentabilizar el sueño, monitorearlo para, digamos, conformar una gran cantidad de metadatos que nos permitan crear productos que faciliten o perjudiquen el sueño de alguna manera. La mayor parte de las personas que conozco tienen relojes inteligentes que les miden su pulso cardíaco durante el sueño, las horas de sueño y demás. Algunas de ellas se levantan angustiadas para controlar si han dormido bien o no, cosa que es a mis ojos muy sorprendente.
Como yo que pongo el despertador para fumar un poquito. un Me ratito. fumo un pitillo y me vuelvo a dormir. Um, Aunque yo creo mucho más en que en realidad la ciencia está avanzando más como en los años 60, que es en el product placement, ¿no? Esta cosa de mientras estás soñando aparece el productor, ¿no? Sí, publicidad encubierta. Habría Sí, que sí, desarrollar un método para meter publicidad encubierta en los sueños. Esta idea de Se me ocurre- levantarte, bueno, se ha probado, ¿no? La idea de ponerte cascos durante y despertarte sabiendo inglés. No, pero te despiertas con las ganas de comprar un Mercedes o de tomarte una coca, ¿no? Es algo que evidentemente funciona, como demuestran tantas personas que han hecho esos cursos y hablan inglés fluidamente, sobre todo en determinados países. Sí, creo que en realidad esto de tratar de monitorear el sueño es el paso, es en realidad una especie de distracción de la industria que lo que desea profundamente y aparentemente ha logrado, al menos en parte, es hacer que las personas no necesiten más dormir. Me contaban algunos neurocientíficos norteamericanos, algunos años que en determinados laboratorios del complejo industrial militar que se denomina, ya habían conseguido hacer que los soldados redujesen su necesidad de sueño a aproximadamente 4 horas diarias. Esto supone ya al menos la mitad de las horas que supuestamente sería saludable, digámoslo así, eh, dormir. Por otra parte, leía recientemente un artículo que decía, duérmete inmediatamente con la técnica de los soldados, de los marines norteamericanos. Y yo pensaba, um, no quiero ser un marine norteamericano en Irak y por consiguiente casi preferiría no adoptar sus técnicas, incluyendo la técnica, aunque esa técnica me permita dormir casi de inmediato. Al parecer, los aborígenes norteamericanos podían dormir a voluntad, pero es algo que desconcertaba muchísimo a los europeos. Y al parecer también, las 8 horas de sueño son una especie de abstracción ridícula. No vinculada con una especie de matemática torpe. La idea tras la revolución industrial fue que, digamos, había 8 horas de trabajo, el día se podía dividir en tres, puesto que 24 es múltiplo de 3. Es múltiplo de 3, ¿no? 3 por 8, 24. Y yo soy de letras. Y entonces, 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de actividades de consumo, en realidad, básicamente de consumo de lo que habéis producido durante esas 8 horas de producción. Pero no había ninguna razón para que sean, no hay ninguna razón para que sean 8 o 7, podrían haber sido 7, podrían haber sido 6. De hecho, en la Edad Media, momento en el que, como veis, estamos nuevamente, la gente dormía, hacía un sueño bifásico que se denomina. Las personas dormían 4 horas, a continuación tenían una hora de hacer actividades no físicas, pero sí actividades vinculadas con el mantenimiento del hogar o con incluso el tejido, por ejemplo, o el rezo. Las personas rezaban rosario o tejían o, digamos, ordenaban la casa, leían en ocasiones. ¿Se dormían por el día? No. Bueno, en algunos lugares dormían, hacían una pequeña siesta, digamos, pero básicamente eran 4, 1 y 4. Después de esa hora volvían a dormirse. Naturalmente se acostaban mucho antes. El sueño iba como de 8 a 12 y de 1 a 5, con esa pausa de 12 a 1. Y no estaban peor que nosotros, es decir, incluso posiblemente habían estado mejor. Yo llegué a ver esto en Argentina cuando era niño, porque mis abuelos lo hacían en parte. Ellos vivían en el campo y conservaban algunas prácticas rurales que incluían esa especie de sueño bifásico que a mí me desconcertaba mucho y que ahora la ciencia demuestra que no es más tonto o torpe que la idea de dormir 8 horas seguidas. De hecho, aparentemente, determinadas constantes biológicas hacen que sea imposible dormir 8 horas seguidas.
te acalambras si duermes 8 horas seguidas, o te meas la cama, cosa que, como digo, en cualquier momento comenzará a suceder, me da mi progresivo rejuvenecimiento, pero que no es deseable. ¿Has soñado alguna vez con un váter? He soñado muchas veces con un váter y recientemente Andrés Bárbara, escritor español, publicaba una lectura de este libro donde mencionaba el hecho sorprendente para mí de que hay muchos sueños acerca de estar meándose. Incluso hay un sueño en el que él destacaba en el que alguien me decía en el sueño que no puedes mear y beber agua al mismo tiempo. Y que yo cuento en el relato del sueño que tras despertarme descubrí que era posible. En realidad uno puede beber y orinar al mismo tiempo. Lo ideal es que no se trate de la misma bebida, el mismo líquido, aunque la orinoterapia tiene una larga tradición en muchas sociedades. Sobre todo en la época medieval. Sí, bueno, también en algunas sociedades, en algunas comunidades autónomas. Se llama beber orina de modo bifásico. Bueno, como veis, digamos, abres el grifo de los sueños y no sabes cuándo puedes cerrarlo. No sabes siquiera si algún día lo cerrarás. Y así como hay un tren que oculta otro tren, hay conversaciones que ocultan otras conversaciones que no tendremos en esta ocasión, porque el tiempo creo que se nos ha acabado, así que creo que si hay preguntas o comentarios lo podemos incluir a continuación, y si no ya vamos a firmar ejemplares. Para lo que por otra parte os pediré unos segundos porque me estoy mirando. Desde el medievo. Llevo aproximadamente desde el cometa Halley Desde que era niño. necesitando ir al servicio. Por suerte yo llevo pañales. Puedo responder rápidamente 2 preguntas o una pregunta y luego tendré que ir hablando. Preguntas, comentarios, rápidamente. Me ha tocado ser moderador de mi propia... Sí, creo que a falta de moderación. No es que te haya tocado, te has arrogado El privilegio. Los sueños que aparecen aquí empezaste a configurarlos o a escribir a partir de los 15 que decías que... Sí. Tuve en ese momento 2 o 3 sueños que por sus características me parecieron muy atractivos, que están en el libro además. Y era muy desconcertante para mí que haber tenido esos sueños, puesto que, digamos, no se correspondían con ninguna cosa que yo pensase acerca de mí mismo, ni se correspondían con ninguna... eran muy desconcertantes para mí, de modo que lo que hice fue anotarlos y luego adquirí la práctica, acerca de la cual se ha escrito mucho. Pero cuando yo comencé, desde luego, carecía de la información acerca de cómo se debía efectivamente llevar un libro de sueños, un diario onírico. De modo que lo que siempre he estado haciendo y continúo haciendo es sencillamente apuntar el sueño tan pronto como lo he tenido. A veces para no molestar a mi eventual compañera de cama, luego oscuras, lo que genera, lo que lleva a que a veces no sea capaz de leer el sueño que he escrito. Sí, muchas veces lo hago en la parte de atrás de los libros, lo que tenga a mano en ese momento, y en alguna ocasión me ha sucedido que por estar en parte dormido y en parte también por no haber encendido la luz, he estado escribiendo varias líneas sobre la misma línea, lo que hace completamente ilegible el sueño. Un poquito Walser. Sí, micrograma total. La mayor parte de la gente acaba comprendiendo, sin embargo, con el tiempo que necesito hacer esto y me permiten encender la luz. De hecho, es casi como una especie de cuando voy en serio con una chica es porque me deja encender la luz para escribir las tonterías que he soñado. Mi esposa, por ejemplo, ahora sencillamente se da la vuelta. Que es en realidad una forma
bastante humillante para mí de demostrar que no tiene ningún interés en mis sueños y que le da absolutamente igual si me duermo, me despierto o lo que sea. Es que a la gente a la que nos da igual los sueños, que por ejemplo a mí me dan igual los sueños, detestamos que los demás nos los cuenten. Sí. Nos parece un mundo, un mundo carente de significado, de sentido y de interés. Yo tengo que decir que a mí tampoco me gusta demasiado que me cuenten los sueños. Y en realidad había una pregunta cuando decidimos hacer el Traumbuch. Está la pregunta de, yo que en realidad no me gusta que me cuenten los sueños, ¿tengo derecho a contar mis sueños a otros? Pero consideré que esta era una especie de prebenda que tengo como autor, que es la prebenda un poco inmotivada de que, que propicia cierta reputación y la idea de que hay personas que quizás sí tengan interés en él. Claro, claro. De hecho hay una grandísima comunidad silenciosa, ¿no? que le gustan los diarios de sueños, igual que le gusta el manga o le gusta el hentai, o ¿no? Hay gente para todo en realidad, pero el del diario de los sueños, igual que las novelas, por ejemplo, epistolares, ¿no? Que hay también un cierto género, conforme a ello, puedes hacer una colección. Y además es bonito porque es una de las pocas colecciones hoy en día acotables dentro de los libros, ¿no? Quiere decir que cualquier otro tema, cualquier otra manera, digamos que se extendería hasta el infinito. Pero los libros de sueños o los diarios de sueños editados, no solo en las moleskines de las gentes en las mesillas de noche, tienen un número finito. Sí, no, eso es no algo creo que pudiera llegar a más de 3.000 o 4.000 libros editados conforme a esto. Sí. Eso es algo que a mí me desconcertó desde el principio. Me desconcertó descubrir que los autores que me interesan, casi todos los autores que me interesan, hemos mencionado algunos aquí, Nabokov, Kafka y demás, Graham Greene, tuvieron libros, escribieron libros, o sea, dieron a publicar sus sueños, los concibieron como un libro y los publicaron. Pero a su vez, el género que tiene una relativamente larga tradición en el mundo anglosajón, quizás vinculada con el examen de conciencia protestante, en el mundo hispanohablante prácticamente no tiene antecedentes. Hay libros recientes, algunos de mucho interés. Pienso en el libro de Inca Martí, pienso en un libro reciente de Andrés Barba con su mujer Carmen Cáceres, que narran sueños, pero no es muy habitual que los autores hispanohablantes publiquen sus sueños, incluso aquellos autores que tienen obra en la que los sueños juegan un papel. Pienso, por ejemplo, en Bolaño, en cuyas novelas los sueños son importantes. Y sin embargo, nunca concibió, nunca hablé con él, nunca le pregunté si tenía un protocolo de sueños, pero no parece haberlo tenido. Y no parece haber nunca pensado en la idea de haber pensado en reunir sus sueños en un libro o hacer algo con ellos que fuese editorial. Ahora bien, así como hay una enorme cantidad de personas a las que le gustan los libros de sueños, yo soy uno de ellos, hay también un porcentaje, una mayoría silenciosa, que es la de aquellas personas que somos víctimas de relatos de sueños de otros. Esa mayoría silenciosa tiene además su correlato en la mayoría no tan silenciosa de personas que se sienten superadas por las presentaciones muy largas de libros. Sí. Yo mismo soy uno de ellas. Estás meando, y me estoy meando y creo que deberíamos dejarlo aquí, ¿no? Para evitar males mayores. No sé si mear es más mayor o menos. Bueno, técnicamente son aguas menores. Por eso. Una cosa que me sucedió que en una ocasión estaba presentando un libro de Félix Romeo en la librería La Buena Vida de Madrid. Como David Trueba iba a filmar el evento, me pusieron cables y todo lo leí yo. Y como yo en realidad siempre estoy meando, ¿no? Esto lo confieso, fui al baño. Meé. Y a continuación llegué a la sala y estallé una carcajada. Porque yo ya estaba enchufado, me estaban escuchando, habían escuchado todo. La buena noticia es que así como me escucharon mear, escucharon también que me lavé las manos.
cosa que no todos los hombres hacen. De manera que, digamos, después de este breve interregno para orinar, si alguien quiere que le firme el libro, incluso que le dé la mano, que sepa que estará completamente higienizada. Y no me queda mucho más que agradeceros y deciros hasta la próxima. Adiós amigos, adiós a los de internet y nos vemos.